continuando con las clases hoy me toca hablar sobre trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Vamos a hablar un poquito de la introducción, el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico y cómo se da el tratamiento. Vamos a ver. Okay. Solo para recordar un poquito de historia. Illingworth fue un pediatra inglés de 1890 y una de las frases que él decía, lo único que se puede decir es que cuanto más lejos del promedio se encuentre el niño en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. Entonces vamos a hablar un poquito de trastorno por déficit de atención. El primer diagnóstico, los primeros registros de TDA lo tenemos en 1798 por Sir Alex. Fue los primeros registros. Él describía que había una inquietud cerebral y en 1901 Steele hizo una descripción clínica moderna del TDA. Ya en el DSM, en 1968, ya lo podíamos. Y en 1980 el DSM-3 ya los incluye los criterios diagnósticos del TDA. ¿Qué es el TDA? Es el trastorno de neurodesarrollo más frecuente en todo el mundo y tiene 3 pilares fundamentales: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Es el trastorno más frecuente en la niñez. Más o menos, dependiendo de la literatura, encontramos un 3 al 6% en la edad escolar. Antes teníamos que demostrar de que aparecían los síntomas en la vida y que persistían toda la vida. En la edad adulta, más o menos llegamos a encontrar un 5% de los pacientes con TDA. En una aula de 30 alumnos, por lo menos encontramos 1 o 2 niños que tienen TDA. En Guatemala no hay un registro claro, pero lo que busqué en la Universidad San Carlos de Guatemala estiman que hay un 12% de niños que presentan TDA. A nivel en Estados Unidos, más o menos 6.1 millones de niños entre los 2 a 17 años presentan TDA. Lo más importante que sabemos de que el 80% tiene un factor genético. Tenemos medio ambiente, tenemos algún daño al sistema nervioso central. El TDA es de los trastornos de neurodesarrollo más heredables del mundo. Hay estudios que responde que tiene 0.77. ¿Qué pasa con el TDA? Se ha visto que el lóbulo prefrontal y el lóbulo frontal nos ayudan para el autocontrol, para las funciones ejecutivas, la planeación. ¿Sí? Se ha visto que los niños con TDA, ese grosor del lóbulo frontal es más delgado. Entonces, por eso tienen manifestaciones. A veces el niño se ve como que tuvieron un retraso más o menos de 2 a 3 años comparados con el resto de su población. En la prevalencia, más o menos de 3 del sexo masculino con 1 del sexo femenino. ¿Cuál es la historia clínica? En la etapa preescolar, los padres suelen comentar que sus hijos son muy activos. Tienen dificultad para calmarse, tienen dificultad para adaptarse a los cambios. Ya los empezamos a notar un poco más frecuente en la edad escolar. Se empieza con los problemas de atención, conductas hiperactivas, consultas impulsivas y muchas dificultades para concentrarse. Ya en los adolescentes
Disminuye la hiperactividad, pero persisten los problemas de desatención e impulsividad. En el niño preescolar, lo que más frecuente vamos a observar es hiperactividad. Ya cuando llega un poquito más a la adolescencia, lo encontramos más con problemas de inatención. ¿Qué es lo que observamos en los niños hiperactivos? ¿Cuáles son los problemas? Se aprecian porque los niños no están quietos, tienen dificultad para estar sentados, corren y saltan en lugares que son inapropiados. En la parte de impulsividad hablan mucho, responden antes de escuchar completamente la pregunta, interrumpen con frecuencia los demás, son incapaces de esperar turno. En la parte de inatención se distraen con facilidad, olvidos frecuentes, desorganizados, dificultad para completar tareas. De los criterios son 9 criterios para inatención y 9 criterios para hiperactividad e impulsividad. Esos salen en el DSM-5. Entonces, de los 9 criterios de inatención, tiene que estar presentes 6. Para hiperactividad e impulsividad, tiene que estar presentes 6. Tiene que ser mínimo 6 meses y tiene que ser en 2 ambientes diferentes. Más o menos tenemos un 6% de la población que presentan TDA de tipo hiperactivo impulsivo al 15%. Predominantemente déficit de atención del 20 al 30%. Y combinado, que es el más frecuente, podemos llegar a ver el 75%. Entonces, de los 9 criterios para inatención, 6 que salgan positivos, ya lo podemos catalogar como inatención. Hiperactividad e impulsividad con 6, ya lo podemos catalogar hiperactivo impulsivo. Y combinado, tiene que tener 6 de hiperactividad y 6 de inatención. ¿Cuál es lo importante para el diagnóstico? Primero tenemos la historia. Tenemos que cumplir unos criterios clínicos, normalmente utilizamos los del DSM-5 y necesitamos pruebas complementarias. ¿Sí? La primera que utilizamos se llama escala de Conners. Esta la evalúan los papás y los maestros. ¿Sí? Esta escala de Conners tiene 9 preguntas. Esta nos sirve para saber si tenemos hiperactividad, desatención y problemas de conducta. Otra forma de llamarle le llamamos el índice de hiperactividad. Es una escala conocida como el índice de hiperactividad. Es el primer filtro. Son 9 preguntas. Lo podemos aplicar a partir de los 3 años hasta los 17 años. ¿Cuál es el objetivo? Orientar a los padres y maestros en los problemas de detección, evaluación y seguimiento de estos chicos. Si el índice de hiperactividad para estar positivo tiene que estar arriba de 70 puntos. Tenemos cada pregunta, los papás tienen o los maestros tienen 4 respuestas. Catalogamos con 0 si es nunca, solo un poco con 1, bastante con 2 y mucho con 3. Una pregunta, 4 opciones de respuestas, se marca 1 y si el resultado nos da arriba de 70, el índice de hiperactividad es positivo. ¿Qué es lo que pasa? A veces con las pruebas de búsqueda nos quedamos muy cortos. Entonces tenemos las escalas de Conners un poquito más amplias. ¿Sí? Tenemos la escala de Conners para padres, que son de 48 preguntas. Esta la aplicamos entre los 3 años y 17 años y nos identifica problemas de conducta, problemas de aprendizaje, psicosomático, impulsividad, hiperactividad y ansiedad. Esta es la parte de los padres y son 48 preguntas. ¿Sí? Se codifica con 0 nunca, solo un poco con 1, bastante con 2, mucho con 3. Siempre el resultado tiene que ser 70 puntos. Y también tenemos
el de maestros, pero tengan cuidado con el maestro. ¿Por qué? Porque este se aplica a partir de los 4 años hasta los 12 años. ¿Sí? Esta consta de 39 preguntas y nos ayuda a identificar hiperactividad, trastornos de conducta, sobreindulgencia emocional, ansiedad y pasividad, asociar ensoñación, problemas de existencia. Ensoñación para la prueba es inatención. Siempre 39 preguntas, tenemos 4 opciones para responder, nunca, 0, solo un poco, 1, bastante, 2, mucho, con 3. No solo tenemos, también tenemos que tener la prueba SNAP 4, ¿sí? La SNAP 4 es una escala de calificación, siempre para padres y siempre para maestros. Y nos ayuda a buscar inatención, hiperactividad, impulsividad y tipo combinado. Son 18 preguntas. No es nada con 0, solo un poco con 1, bastante con 2, mucho con 3. De las preguntas de la 1 a la 9 son inatención, de la 10 a la 18 para hiperactividad, se suman y se sacan un porcentaje. Yo, aparte de utilizar Conners y SNAP, yo utilizo la prueba Vanderbilt. Vanderbilt está avalada por la sociedad pediátrica de Estados Unidos. Vanderbilt está avalada por la Academia Americana de Pediatría. Sí, tenemos una parte para los padres y una parte para los maestros. Más o menos son 48 preguntas. Es una prueba que a mí me gusta más, es un poquito más moderna. Me gusta porque las primeras 18 preguntas están muy enfocadas a los criterios del DSM-5. Es una prueba fácil de pasar. Es otra opción. Entonces tenemos 3 pruebas, Conners abreviado, Conners para padres y maestros, tenemos SNAP 4 para padres y maestros, y tenemos Vanderbilt, que es para maestros y para padres. El niño con TDA encontrar TDA solo con ese diagnóstico es poco probable. Siempre tenemos que tener comorbilidades. Las comorbilidades más frecuentes son trastorno negativista desafiante, puede llegar a un 60%. El 26% pueden traer trastornos específicos del aprendizaje. De los trastornos específicos del aprendizaje, los 3 más importantes son lectura, lectoescritura y matemáticas. El más frecuente es lectura, el que conocemos como dislexia. Después sigue lectoescritura y por último matemáticas. Para las pruebas de trastorno específico del aprendizaje, la que más se recomienda es Vanetta. Esa la podemos utilizar a partir de los 6 años a 11 años. De los trastornos del estado de ánimo hasta el 30%. De esos trastornos del ánimo, el más frecuente es trastorno de ansiedad, hasta un 40%, trastornos depresivos un 30% y trastorno obsesivo-compulsivo lo podemos llegar hasta un 85%. Porque es muy importante que tengamos el diagnóstico de TDA. Uno, solo a nivel escolar tenemos problemas para que el niño acabe sus tareas, tienen menor rendimiento tenemos mejor rendimiento escolar y pueden repetir los cursos. Al nivel familiar tenemos problemas conflictivos, ¿sí? Y en la vida adulta son un poquito más desorganizados, un poquito más irritables y se frustran con mayor facilidad.
Antes se pensaba de que el TDA tenía que iniciar en la etapa escolar, en los niños menores de 12 años. Antes no se podía hacer el diagnóstico de TDA en adultos si no podíamos demostrar que los síntomas empezaron antes de los 12 años. Ahora ya se sabe que eso no es cierto. ¿Sí? De cada 10 alumnos, de cada 10 adultos, 3 no iniciaron en la etapa escolar, no iniciaron antes de los 12 años. Le hicimos el diagnóstico hasta la edad adulta. ¿Por qué se pudo haber dado este caso de que lo encontramos hasta la edad adulta? Se piensa de que a veces no cumplían estrictamente todos los criterios del DSM-5. A veces llegaban a 4, a veces a 5, y no podíamos hacer el diagnóstico. ¿Sí? Hasta la edad adulta podemos hacer el diagnóstico, pero ya no es como antes, de que teníamos que demostrar que todo empezaba antes de los 12 años. Yo las pruebas que utilizo para el TDA para adultos, yo utilizo la prueba DIVA 2.0. Me gusta la prueba DIVA 2.0 porque hay una parte de la vida actual y una etapa que nos describe el paciente en su niñez. Es una buena opción. Una vez ya tenemos el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, lo primero, que no se nos olvide, tenemos con los papás determinar cuál es el objetivo del tratamiento. El papá y la mamá nos tienen que decir qué es lo que están buscando al iniciar el tratamiento. El segundo paso, tenemos que seleccionar el medicamento. ¿Sí? El tercer paso, valoración. Una vez iniciamos el tratamiento, tenemos que estar pendientes de sus efectos adversos y dar su seguimiento. Yo utilizo las guías CADA, que son las guías canadienses. Cada quien va escogiendo qué es lo que mejor le conviene. Yo siento que las guías canadienses me dan mucho para seleccionar el medicamento. Antes de seleccionar el medicamento, tenemos que ver la edad del paciente, la duración de los efectos del medicamento. Este niño, ¿qué comorbilidades tiene? Los antecedentes familiares. Los tratamientos los podemos dividir en base a anfetaminas y en base a metilfenidato. En Guatemala, como en El Salvador, solo encontramos en base a metilfenidato. Y ese metilfenidato tenemos 3 opciones: rápida, intermedia y prolongada. De primera línea siempre van a ser los estimulantes de acción prolongada. De segunda línea utilizamos los estimulantes de acción rápida o intermedia. El de elección siempre utilizamos Concerta. ¿Cómo actúa el Concerta? Bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica. Tenemos 4 presentaciones de 18 miligramos, 36 miligramos, 27 miligramos y 54 miligramos. Otra opción es Medikinet Retard. Siempre bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica. El libro dice que hay presentación de 5 miligramos, de 10, de 20, de 30 y 40 miligramos. Pero en El Salvador como Guatemala partimos de 10 miligramos. Hay otra competencia de Concerta aquí en Guatemala con El Salvador, se llama Concif. La ventaja de Concif es que no viene en frascos, sino que viene en blister y es separada cada comprimido. ¿Sí? Siempre es de 18, 36 y 27 y 54. Es otra opción. Ritalin en Centroamérica, bueno, El Salvador como
como en Guatemala no tenemos Ritalin, yo siento que un niño muy pequeño, ¿sí? Ritalin fuera una buena opción si tuviéramos el Ritalin de acción rápida. Tenemos que tener cuidado con los medicamentos, porque con los antibióticos, ustedes que están en el intensivo, Linezolid aumenta los efectos hipertensivos. En el Hospital Roosevelt, los anticonvulsivantes que más utilizamos, fenobarbital y fenitoína. Fenobarbital lo utilizamos más que todo en el área neonatal, ¿sí? La fenitoína lo utilizamos más para crisis focales, entonces aumentan los niveles. Y los descongestionantes afectan interacciones hasta un 85%. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Glaucoma de ángulo estrecho, hipertiroidismo sin tratamiento, hipertensión de moderada a severa, feocormacitoma, enfermedades cardíacas y historias de psicosis. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Lo más frecuente es aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Supresión del apetito, eso solo lo vemos de cada 10 niños, 3. Pueden tener estreñimiento, pueden tener diarrea, boca seca, ansiedad, mareos, irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio y tics. Si disminuye el apetito, ¿sí? Disminuye el peso. Atomoxetina es el de segunda línea. Inhibe la recaptación de noradrenalina. Antes en Guatemala teníamos por Romers Abretia, pero lastimosamente ya no está en Centroamérica. El original es Estratera. Tenemos presentación de 10 miligramos, 18 miligramos, 25 miligramos, 40 miligramos, 60 miligramos, 80 miligramos. En lo personal, a mí me gusta Estratera porque también hay suspensión. Hay Estratera de 4 miligramos por mililitro. Entonces, en un niño de 6-7 años que no toma cápsula, Estratera líquido fuera una buena combinación. Lastimosamente, para conseguirlo, tenemos que ir a México, así como Guatemala. Se puede ir a Tapachula y se puede conseguir líquido de 4 miligramos por mililitro. Más o menos empezamos con 0.4 miligramos por kilo hasta llevarla 1.2 a 1.4 miligramos por kilo. ¿Cuál es la indicación de Estratera o Abretia o atomoxetina? Es muy efectivo en ansiedad, en tics, ¿sí? Y lo más nuevo que utilizamos Estratera, el niño que tiene TDA con dislexia, esa es una buena combinación. Un niño con TDA y trastorno específico del aprendizaje, dislexia, atomoxetina es una buena opción. La eneuresis también, estos chicos tienen, los niños con TDA, el 40% tienen eneuresis. Esa eneuresis es diurna, de día. Entonces, les ayuda para que estos chicos puedan estar mejor en la parte social. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Como siempre, incrementan la presión arterial, ritmo cardíaco, supresión del apetito, diarrea, estreñimiento, boca seca, náuseas y vómitos, dolor de cabeza o insomnio. Pero lo más frecuente que nos vamos a encontrar son dolores de cabeza. A veces no, siempre van a haber controversias con los tratamientos. Hay papás que no están de acuerdo en los tratamientos porque dicen de que les va a generar dependencia o adicción. El
San John de Déu de Barcelona hizo un estudio con el mindfulness. Mindfulness es como que tratan de utilizar la meditación para controlarse. Uno le estudió y le decían al niño que se tapara una narina y respirara solo por 10 veces. Con eso les ayudaba. En Guatemala no siento que sea muy buena opción. Lo más nuevo que antes se decía que usted podía hacer el diagnóstico de TDA arriba de los 6 años. ¿Sí? Pero eso es algo obsoleto. ¿Sí? Se piensa que el TDA lo podemos sospechar o lo podemos diagnosticar. Antes ya no teníamos que esperar hasta los 6 años para hacer el diagnóstico. Lo podemos sospechar en la etapa preescolar. ¿Cómo se observa a estos niños en la etapa preescolar? Tienen dificultad para mantener la atención a detalles, cometen errores simples, pareciera que no escucharan, tienen dificultad para seguir indicaciones, son desorganizados, eviten actividades que requieren atención sostenida, pierden objetos, se distraen fácilmente, son olvidadizos en actividades cotidianas. ¿Sí? Esos son indicios. ¿Y cómo se ve el niño preescolar hiperactivo e impulsivo? Constantes movimientos, dificultad para mantener sentados, corren y trepan continuamente, tienen dificultad para realizar actividades de forma silenciosa, dicen los papás como que si tuvieran un motor, hablan en exceso, les cuesta esperar turno, interrumpen conversaciones. Con estos criterios o con estos que los describen, yo creo que son todos los niños andan en movimiento, tienen dificultad para mantenerse sentados. ¿Sí? Eso no siento que eso es lo más importante. Si todos estos niños tienen, todos los que tienen hijos, podemos pensar que cumplen esos criterios. ¿Qué es lo que realmente que debemos de observar a los niños preescolares? Si tienen conductas disruptivas, dificultad en el aprendizaje de conceptos acordes a la edad de ellos, los números, los colores, las letras, ¿sí? Este chiquitito de 3 a 5 años, hay que estarlo guiando para que se concentren. Necesita muchas ayudas, ¿sí? Tiene dificultad por la sociabilización. El diagnóstico preescolar, siento yo que no hay mucha controversia. Lo que sí está un poquito más difícil, ¿qué tratamiento le vamos a dar? La Academia Americana de Pediatría, ellos recomiendan que ya podemos utilizar los estimulantes arriba de los 4 años. ¿Sí? Ya ellos lo recomiendan. En Guatemala lo utilizamos arriba de 6 años, pero eso no quiere decir de que no vamos a darles una guía a los padres. Ya a partir de los 4 años, ya podemos, entre los 3 y los 4 años, ya podemos iniciar terapia conductual. ¿Sí? Ya a partir de entre los 5 a 6 años podemos dar terapia cognitivo-conductual y las recomendaciones casi siempre vamos a ir dirigidas a los profesores. Y cuando estemos en consulta, le vamos a preguntar a los papás qué técnicas de crianza tienen para el niño. Lo más probable es que se van a voltear a ver y no van a saber ni cuáles son sus técnicas de crianza. Entonces, ya no es válido de que vamos a hacer el diagnóstico de TDA hasta arriba de los 6 años. Lo podemos sospechar antes, ¿sí? No necesariamente le tenemos que iniciar todos metilfenidatos, ¿sí? No todos les vamos a dar. Primero empezamos con terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, ¿sí?
La que siento que la que va a ser más difícil en Guatemala con El Salvador es que tengamos gente capacitada para que nos guíen a los papás cómo ser las crianzas mejores para sus hijos. Eso va a ser de haber muy pocas personas capacitadas para ayudar a los papás. Un dato más. Desde el 2013, ¿sí?, ya podemos hacer el diagnóstico de trastornos del espectro autista y TDA. Antes nos decían de que el niño tenía trastorno del espectro autista y el niño tenía TDA. ¿Sí? Pero ahora, desde el 2013, ya podemos, los dos diagnósticos pueden permanecer juntos, así como comorbilidades. Entonces, eso no se necesita nada, porque es del 2013, pero sí podemos tener un niño con diagnóstico de trastorno del espectro autista y el otro niño, y ese mismo niño puede tener el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, impulsividad. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda? No, doctor. Doctor, ¿usted conoce la Vanderbilt? Yo siento que es una prueba fácil que se puede tener en las emergencias, ¿verdad? Sí, son 55 preguntas, entonces son dos paginitas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para, sí, es más fácil porque para Connell se necesita tener el libro para hacer las. Doctor, mire, usted para niños pequeñitos ya les ha dejado metilfenidato, ¿no? Sí, y estratera líquido nunca lo utilizaba. Sí, pues el líquido es buena opción porque estos chicos ya a las 6 no, no se toman las cápsulas, ¿verdad? Y lo otro, cuando el niño tiene autismo y TDA, normalmente con Ritalin les va mal. El que más se recomienda es guanfacina clonidina. Este viene en tabletas de 4 miligramos. Sí, son alfabonistas. La ventaja de clonidina que se consigue en México y sin receta. Entonces, sí, no, es una ventaja, pues, porque los medicamentos, así como Concerta, necesitan, ¿cómo se dice? Recetas controladas, ¿verdad? Y uno cuando, y uno cuando en Guatemala no hay Concerta, solo hay Mediquinet. Pero fíjate que yo siento que no me funciona el consigo. Sí. Aquí el Salvador solo consigue Concerta y consigue Mediquinet. Guanfacina y clonidina fuera muy buena opción. Ya las que nos recomiendan a partir de los 4 años con los niños con TDA. Entonces, yo nunca lo usaba, ¿verdad? Pero fuera muy buena opción. Yo hasta hace poco empecé a utilizar estratera líquido porque yo siempre, a mí me entrenaron de que solo había cápsulas. Si estos jóvenes tienen alguna pregunta, una duda. Muchas gracias, doctor. Ahí nos ponemos de acuerdo. El otro caso sí está muy interesante. Ahí le voy a mandar la prueba genética.
Muchas gracias, jóvenes, por escucharme. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes.